resto es un PowerPoint. Sí. Bien. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañera. Voy a exponer acerca de las variaciones anatómicas del conducto dentario inferior. La ubicación. El conducto dentario inferior se halla en la parte media de la cara interna de la mandíbula, en la cual se encuentran en su recorrido los vasos y nervios denominados dentarios inferiores. En el orificio de entrada posterior del conducto se halla una saliente triangular aguda que es llamada la espina de Spitz, continuando su recorrido en forma de curva de concavidad anterosuperior desde una posición apical y lingual a la altura del tercer y segundo molar, equidistante de las corticales a nivel de las raíces del primer molar y segundo molar, situándose por vestibular de las raíces de los premolares hasta salir por el agujero mentoniano, donde el nervio se divide en dos ramas terminales, que es el nervio mentoniano y el nervio incisivo. El conocimiento de la anatomía del hueso mandibular es básica para los odontólogos, donde encontraremos el agujero y el conducto dentario inferior, el cual contiene la vena dentaria inferior, la arteria dentaria inferior y el nervio dentario inferior, siendo de gran importancia para los profesionales el poder saber su ubicación de estos. La localización se hace aún más fácil con un tomógrafo axial computarizado, pero con el sistema de tomografía computarizada de haz cónico es aún mejor, ya que a través de esa técnica se puede no solo localizar el conducto dentario inferior, sino también observar si presenta alguna variación anatómica. Al poder examinar el conducto dentario inferior por secciones, puede presentarse con diferentes formas, ya sea circular, oval o piriforme. Entonces, desde una perspectiva imaginológica, se ha descrito como una cinta radiolúcida entre dos líneas radiopacas. La bifurcación del conducto dentario inferior. La bifurcación es una variante anatómica del canal mandibular, donde anatómicamente se observa dicho conducto dividido en dos ramas, cada una separada en su propio canal, por donde discurre una rama neurovascular que puede ser observado en diferentes formas. Puede presentarse tanto en un solo lado de la rama mandibular como en ambos lados. Cuando se utilizan radiografías panorámicas, la prevalencia del canal mandibular bífido va desde un 0,08% hasta un 0,95%, pero la frecuencia de esta variación aumenta en un 64,8% cuando se utiliza una tomografía computarizada de haz cónico. La incidencia. Existen numerosos informes sobre la frecuencia de la bifurcación del conducto dentario inferior. La ocurrencia de la bifurcación de este conducto ha sido informada en 0,35%, en España 0,9%, en Sudáfrica y 0,95% en Estados Unidos. Los tipos de conducto dentario inferior bífidos. Los investigadores de Knighton en el año 2009, ellos contribuyeron con la clasificación más reciente del conducto mandibular bífido, además de ser la primera clasificación realizada mediante la tomografía computarizada de haz cónico, donde ellos consideraron 4 tipos. El primer tipo es un canal retromolar, que consiste en una bifurcación del canal mandibular en la región de la rama mandibular. No alcanza piezas dentales, el conducto realiza una curva y alcanza la región retromolar. El tipo 2, llamado canal dental, en este tipo la bifurcación del canal mandibular alcanza el ápice de la raíz del segundo o tercer molar. El tipo 3, con y sin confluencia anterior, es una bifurcación del conducto mandibular, el cual continúa su recorrido hasta el sector anterior. Luego puede volver a unirse o no con el conducto mandibular principal. Y el tipo 4, que es el canal bucal lingual, el cual recorre por el sector lingual o bucal del cuerpo de la mandíbula y del canal mandibular principal. Entonces, ¿por qué es importante conocer las variaciones anatómicas del conducto dentario inferior? Reconocer la ubicación y la configuración del conducto dentario inferior es importante en cualquier tipo de cirugía bucal que implique procedimientos en la mandíbula, tales como una extracción del tercer molar, un implante dental, una osteotomía sagital de la rama.
Existen muchos casos de fracaso en el bloqueo del nervio dentario inferior por la presencia de un conducto mandibular bífido. Es importante también debido al compromiso clínico que se pueda producir, como es el fallo de la técnica anestésica, neuropatías iatrogénicas y otras situaciones a tener en cuenta durante los procedimientos quirúrgicos que abarquen esa zona anatómica. En cirugías de terceros molares, cuando la cirugía del tercer molar ha de llevarse a cabo, se debe tener precaución justo con esta variante anatómica en la zona molar. El diente puede infringir o estar dentro del canal en sí. Un segundo paquete neurovascular puede estar contenido en los canales bífidos y eso va a complicar, va a traer complicaciones como es el caso de un neuroma traumático, la parestesia, el sangrado, que podrían surgir a causa de la falta de reconocimiento, en este caso, de esta anomalía. Doble conducto dentario inferior. Las variantes de las estructuras anatómicas normales del conducto del nervio dentario inferior, o la presencia de un conducto doble o triple, es uno de los posibles motivos de fracaso en la anestesia en la práctica odontológica. La incidencia de un doble conducto inferior es muy rara. Se describe aproximadamente que es del 0.9%. Según un autor, durante el desarrollo embrionario, surgen 3 ramas nerviosas para la inervación de 3 grupos de dientes anteroinferiores. Más adelante esas ramas se unen en un único nervio. La unión incompleta de esas ramas nerviosas podrían explicar la aparición de un conducto nervioso doble o triple en algunos de los pacientes. La imagen panorámica nos muestra el conducto dentario inferior doble, en este caso bilateral de ambos lados. La radiografía panorámica mostró múltiples ausencias dentarias en el maxilar y en la mandíbula, caries, restos radiculares y numerosas restauraciones. Se observa también la presencia de un conducto dentario inferior doble. La clasificación de conductos dentarios inferiores dobles. Langlais clasificó en 4 tipos. El tipo 1 son conductos dentarios inferiores doble, uni o bilateral, que se extienden hasta el tercer molar o su entorno inmediato. Es el más frecuente, surgen de un solo agujero mandibular y los conductos suelen tener el mismo calibre. Pero dentro de este tipo existen 2 variaciones. Un tipo 1A, que el conducto inferior es de menor calibre, y un tipo 1B, que cuando el conducto superior es de menor calibre que el inferior. El tipo 2 hace referencia a un conducto dentario inferior doble, ya sea unilateral o bilateral, que discurre paralelamente al trayecto del conducto principal en la rama o en el cuerpo mandibular. Por lo general, el conducto superior es más corto y llega hasta la región del segundo o el tercer molar. El tipo 3 es una combinación de los primeros 2 tipos. Es decir, un conducto doble que se extiende hasta el tercer molar o su entorno inmediato, y un conducto doble que discurre paralelamente a la trayectoria del conducto principal en la rama o en el cuerpo mandibular, como es el caso del tipo 2. Y este tipo 3 es el menos frecuente. El tipo 4 son 2 conductos que surgen cada uno de su agujero mandibular y se unen en un único conducto. Una variante de conducto doble en la que los conductos accesorios originan en la región retromolar distal y los conductos principales se unen en la región retromolar mesial. Los conductos dentarios inferiores tienen su origen en el agujero mandibular. Las zonas corticales que rodean a los conductos nerviosos se pueden unir para formar una zona ósea triangular. Si en la radiografía panorámica aparece un triángulo cuyo vértice está situado junto a la raíz de la bifurcación de un conducto nervioso doble, entonces ello se trata de un signo patonomónico de la presencia de un conducto doble. En pacientes con conductos nerviosos dobles o triple, es probable que las ramas del nervio transcurran en paralelo por el interior del cuerpo mandibular hasta el agujero mentoniano y finalicen en un segundo agujero mentoniano. Las características de identificación y el manejo en la anestesia. En el caso de un conducto único, para su identificación nos muestra una imagen de un conducto radiolúcido único con un límite cortical superior e inferior bien visible en ambos lados.
En las pruebas complementarias, bueno, ninguna, excepto si se prevé un tratamiento con implantes. Y también no hay ninguna indicación para el manejo de la anestesia. En el caso de conductos dobles que se unen en la parte posterior, son dos conductos radiolúcidos evidentes, uno situado encima del otro, separados habitualmente por un ístole de hueso esponjoso. Las pruebas complementarias, acá se recomienda una tomografía computarizada si está previsto un tratamiento de implantes en esa región. Y en cuanto al manejo de la anestesia, habitualmente ninguna. Si se aplica la anestesia de conducción en un nivel más alto, antes de que el nervio penetre en el conducto. En el caso de conductos dobles con trayecto independiente hasta el agujero mentoniano, se muestran dos conductos radiolúcidos evidentes separados por una capa uniforme de hueso esponjoso. Como prueba complementaria se recomienda una tomografía. Y con respecto al conducto triple, que se unen en la parte posterior o permanecen separados hasta el agujero mentoniano, se muestran tres conductos radiolúcidos evidentes separados por islotes de hueso esponjoso y todos los conductos muestran límites corticales. Igual acá también se recomienda una tomografía. Y en cuanto a la anestesia, se debe proceder con precaución en el caso de intervenciones odontológicas en el territorio de inervación del nervio mentoniano. Con respecto a las complicaciones, el problema más frecuente que plantean los conductos dentarios inferiores dobles está relacionado con la eficacia de la anestesia. La anestesia insuficiente del territorio inervado por el nervio mentoniano puede constituir un problema cuando en presencia de dos agujeros mentonianos, la solución anestésica actúa únicamente sobre un haz nervioso. En caso de conductos dobles, proporciona buenos resultados el bloqueo alto del nervio dentario inferior mediante la técnica de hot gate. Con esta técnica se logra inyectar la solución anestésica alrededor del tronco del nervio mandibular. Además de ello, se anestesia simultáneamente al nervio bucal y al nervio lingual junto con segmentos pequeños o segmentos aberrantes del nervio mandibular. Dado que esta técnica de hot gaze exige una abertura bucal máxima, entonces en pacientes que presenten movilidad limitada de la articulación temporomandibular se puede aplicar otra técnica, que es el caso de la técnica de Akinoshi, para aplicar este anestésico. Se recomienda utilizar estas técnicas solo si se dispone de pruebas radiográficas definitivas de existencia de más de un conducto dentario inferior, y si la anestesia de conducción convencional del nervio dentario inferior tiende a ser insuficiente. Los conductos nerviosos dobles o triples contienen haces neurovasculares. De este hecho se derivan consecuencias quirúrgicas importantes. La extracción de terceros molares es especialmente delicada porque la pieza puede limitar o penetrar en el conducto, lo que aumenta el riesgo de lesión nerviosa. Pasar por alto posibles conductos adicionales puede provocar además complicaciones postoperatorias, como es el caso de la formación de un neuroma traumático, la parestesia y hemorragias postoperatorias intensas. Otro aspecto importante de la duplicación de un conducto dentario inferior se refiere a la identificación del haz neurovascular, sobre todo antes de la colocación de un implante dental. Los conductos dobles no se visualizan siempre en las radiografías de cabeza y el cuello. Posiblemente sea más fácil evaluar el hueso en un corte axial mediante una tomografía transversa, o una tomografía de haz cónico, o es una tomografía convencional. Listo. A ver, Stephanie, abran toda su cámara, por favor. Abran su cámara para verlas, el grupo de las damas, ¿no? Stephanie, Patti, Cintia, que acá ingresó hace un buen momento, y Ana. Ahí está, y entró Patti, muy bien. Y falta Cintia. Bueno, muy interesante lo que nos ha mostrado ahora Ana. Mi Sí. compañera Cintia me dijo que estaba esperando a que... Ah, no, ya ingresó. ¿Ya ingresó ya? Sí. Sí, hace rato. Para que abra su cámara también. Bueno, Stephanie, ¿tú qué piensas de lo que nos ha comentado? Ahí está, lo que nos ha compartido nuestra compañera Ana. Me pareció interesante, doctor, sobre todo en la parte de las complicaciones que son relacionadas, por ejemplo, con los conductos dentarios dobles. El problema más frecuente en esto sería la eficacia de la anestesia y también de que
en estos casos es más eficiente la técnica del Go-Gates. Y en pacientes que tenían movilidad limitada en la articulación, era importante la técnica de Akinosi. Ya. A ver, está bien, Stefan. Pati, en el año pasado, el año anterior, en el curso de cirugía 1, ¿qué técnica del nervio dental inferior les han enseñado o han aprendido? Y explícanos cómo se hace. No hemos realizado la práctica, pero el doctor nos mencionó algunas técnicas, la técnica intravocal, la cutánea, también la troncular, que es la Go-Gates, algo así, Go-Gates. ahí está, Go-Gates. Y la troncular, que es la que mencionó ahora último mi compañera, la Basiransi, algo así. Ya. Ya me lo gracias. No, pero es enchúfalo. Sí, yo me olvido. Sí. Ya, no, disculpa, se está despidiendo mi asistente. Ya. ¿Y qué cosas sabes de la técnica troncular? O sea, aparte de esas dos que mencionó Ana, que son las dos más novedosas, digamos, en cuanto a tiempo, que no son tan nuevas, pero son más novedosas. Aparte, ¿cuáles son las otras que te han enseñado? Porque las técnicas extrabucales, digamos, como que ya no se enseñan, porque se aplicaban con una aguja extra larga que ya ni siquiera la fabrican, o sea, que ya la cutánea ya es hablar después de la historia, ¿no? Ya no es trascendente, ¿no? Quizás nos quedamos con las cuatro tradicionales, ¿no? Las dos que ha mencionado Ana, la de Akinosi y la de Go-Gates, y la técnica de Halsted, o sea, la del abanico, y mejor vamos a hacer una cosa bien práctica para centralizar. Gracias por la oportunidad, Mari, Pati, de hacerme recordar una cosa. Vamos a ver primero un video. Y todo lo que ha dicho Ana es excelente, ha encajado perfectamente. Stephanie ha tocado el punto central. Acá está. Vamos a ver un pequeño video primero, ¿no? Voy a adelantarlo un poquito. Un poco de teoría. En 1884, dice el doctor William Halsted, médico de profesión, realizó la primera demostración pública en centro ocular primero dental inferior, ¿no? Es la técnica del abanico, la que generalmente se en la universidad. En los años 30, Archer describió la técnica directa. Y hay otras dos más, que justamente la que mencionó Ana, la de Akinosi y la técnica de Go-Gates, ¿no? En este piqueo vamos a conversar sobre la colocación de la técnica anestésica troncular por método directo. Recuerden que la anatomía de la mandíbula presenta dos ramas ascendentes convergentes hacia adelante. Tratamos nosotros de colocar la aguja, en este caso lo más cerca posible, a 1 centímetro por encima de la espina de Spix, a diferencia de la técnica tradicional histórica de Halsted, en la que queremos colocar la aguja exactamente por encima de la espina de Spix, ¿no? En esta posición. Entonces, en la técnica directa nosotros vamos a tratar de colocar la punta de la aguja aproximadamente 1 centímetro por encima de la espina de Spix, en el espacio pterigomandibular. Para ello, en una mandíbula edéntula, debemos darnos cuenta de las referencias anatómicas que vamos a explicar posteriormente en el video, ya que estas estructuras anatómicas ubicadas aquí en la rama ascendente próximas al ingreso del conducto dentario inferior no son apreciables clínicamente. En esta otra mandíbula dentada vamos a ver que, si bien es cierto existen alvéolos dentarios y existieron en algún momento dientes, igualmente la zona en la cual vamos a aplicar la anestesia troncular es invisible a nuestros ojos, de tal manera que los puntos de referencia más importantes para esta técnica son los reparos anatómicos vistos en la cavidad bucal, de los cuales el más importante es la línea pterigomandibular. No nos olvidemos que para la aplicación de la técnica anestésica troncular directa, también conocida con el nombre de técnica anestésica de Archer, descrita por este autor en la década de los años 30, la aguja dental debe ir paralela al plano oclusal, dirigiéndose aproximadamente desde el canino del lado opuesto. Cuando la mandíbula corresponde a un cráneo braquifacial, la aguja debe dirigirse desde el primer premolar del lado opuesto.
mientras que cuando se trata de un cráneo dolicofacial, es decir, más alargado, la aguja más bien debería dirigirse desde el incisivo lateral del lado contrario al que se piensa anestesiar. Como decíamos, la técnica directa, propuesta por el doctor Archer en la década de los años 30, promueve la colocación de la punta de la aguja en la parte más alta del pliegue pterigomandibular. Como vemos en el video, en el lado izquierdo, el puntero está señalando la línea pterigomandibular, que es constante en todos los pacientes. Algunos tienen una forma de S, otros, como en este caso, tiene forma de C, y en otros casos tiene una forma lineal. La aguja entonces debe ser colocada exactamente en la parte más alta del pliegue pterigomandibular, como vemos en la imagen, colocando la aguja desde el canino del lado opuesto, desde el primer premolar o del incisivo lateral, según el tipo facial del paciente. Toda la aguja corta debe ser introducida y eso es suficiente para conseguir que la punta de la aguja alcance el punto exactamente a 1 centímetro por encima de la espina de Spix, depositar la solución anestésica en el espacio pterigomandibular y esperar 1 a 3 minutos hasta que se inicie el efecto anestésico. En otro caso, igualmente se está mostrando que la aguja está entrando en la parte más alta Como hemos visto, la aplicación de la técnica anestésica troncular, mal llamada troncular, ya que no se trata de un ramo terminal del nervio dentario inferior, es una técnica bastante común y es acaso uno de los mayores dolores de cabeza de los odontólogos cuando empezamos esta hermosa profesión. Esperemos que a partir de la fecha tu práctica profesional sea mucho más dinámica, mucho más fácil, mucho más sencilla y sobre todo mucho más agradable para tu paciente. Listo, lo cerramos esto. Después le puedo pasar el video, no hay ningún problema. El tema va por el lado siguiente. Históricamente, nosotros tenemos 4 técnicas anestésicas del nervio dentario inferior, ¿no? La técnica de Halsted, ¿no?, que les explicamos hace un rato. La segunda es la técnica de Archer, así en el tiempo, así hablamos cronológicamente. Luego aparece la técnica de Aquinosi, que nos ha descrito, nos ha mencionado Ana, que en realidad es técnica de la guardia, ¿no?, y Aquinosi, y solamente hay la cuarta técnica, la técnica de Gouges, ¿no? Si hablamos en línea del tiempo, la técnica de Halsted fue descrita por Halsted en 1884 y fue la primera técnica, fue la primera demostración pública de una anestesia troncular de todo el cuerpo, ¿no? Se equivocaron al decir que era troncular, pero históricamente está así. El primer tronco nervioso anestesiado localmente fue hecho por Halsted, es decir, la técnica de Halsted, la técnica del abanico. Halsted, curiosamente, no fue dentista. Halsted fue un médico, ¿no? Y un médico que tuvo muchos aportes, diseñó muchos instrumentos médicos, entre ellos una pinza hemostática delgada, pequeña, llamada, actualmente conocida como pinza mosquito, ¿no? La pinza mosquito en realidad es la pinza de Halsted, ¿no? Pero le llamamos mosquito por el tamaño que tiene, porque es muy delgada y le hemos adoptado en odontología como un instrumento odontológico, pero en realidad es un instrumento hemostático. Después, en la década de los años 30, no hay una data exacta, si fue 30, 31, el doctor Archer, norteamericano, describió la técnica troncular directa, que es la que les he mostrado hace un rato. A mí personalmente me gusta más esa técnica directa, ¿no?, porque no tengo que meter la mano en la boca del paciente. Seguramente quiero rebobinar un poco lo que les explicó su profesor el año pasado, ¿no? Tienen que meter el dedo en la mano, el dedo, ¿no?, índice en la boca del paciente para tratar de ubicar la línea oblicuo interna, o sea, la zona retromolar, y por ahí introducir la aguja 1 centímetro y luego girarla, ¿no?, en ángulo de 45 grados para recién meter la aguja totalmente, ¿no? Esa es la técnica de Halsted, la técnica del abanico. En cambio han visto en el video la técnica directa, la de Archer, en donde la aguja va directo a 1 centímetro por encima del spina Spix. La gran diferencia es por qué es directa y la otra por qué tenemos que hacer ese giro de la aguja. Porque a una altura por encima del spina Spix no existe línea oblicua interna, ¿no? Por eso que no hay ningún estorbo, no hay ningún escollo anatómico que nos impida introducir la aguja. La técnica directa tiene una ventaja adicional. Si ustedes se acuerdan, la técnica original de Halsted buscaba que la punta de la aguja quede lo más cercana posible a la espina de Spix, ¿no?, porque por ahí está ingresando el nervio dentario inferior. Y como sucede que el nervio dentario inferior se separa del nervio lingual
a veces un poco más arriba. Con la técnica de Halsted generalmente anestesiamos solo el nervio dentario inferior. Aló, Frank, disculpen. Aló, Frank, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Estoy en clase, pero dime si es urgente. Y yo te devuelvo. Ya, cuenta conmigo para lo que sea, yo te llamo. Yo te llamo, Frank. Listo, hermano. No te preocupes, chao. Disculpen que interrumpa, el señor decano está llamando, se ha dicho que por favor nos espere un ratito que terminemos la clase. Entonces decía, la punta de la aguja en la técnica de Halsted debe estar, busca que anestesiar el nervio dentario inferior. En la técnica de Archer, como colocamos la aguja más arriba, lo ha hecho muy bien Ana, cuanto más arriba ponemos, tenemos más posibilidad de tener éxito en la anestesia del dentario inferior, pero también solemos anestesiar el nervio lingual. Entonces, con la técnica de Archer se anestesian los dos ramos, el nervio dentario y el nervio lingual, casi siempre el dentario inferior y casi siempre el lingual, ¿no? Con la técnica de Go-Gates, ¿no? La técnica de Go-Gates es una técnica con boca abierta en la cual la punta de la aguja debe llegar a la base del cuello del cóndilo. Ahí estamos hablando que la aguja ya tiene que ser más larga. Entonces, si la aguja se va a ubicar en la parte, en la base del cuello del cóndilo, a ese nivel no solamente se busca anestesiar, se quiere anestesiar el nervio dentario inferior, también el nervio lingual, sino también el nervio bucal. Entonces, la gran ventaja de la técnica de Go-Gates, que fue descrita por el profesor o el doctor George Go-Gates, un dentista de la Universidad de Melbourne, en Australia, en el año 1971, es que describe esta técnica con una máxima apertura bucal y lo que hace es buscar la parte más alta de la línea pterigomandibular, la misma que les he explicado ahora. La única diferencia con la técnica de Archer es que el paciente tiene que estar con la boca abierta, muy echado, y además la aguja va en diagonal, una aguja larga, y la aguja no va paralela al plano cruzal, sino en diagonal. De manera que con esa inclinación y con ese largo de aguja, se consigue que la punta de la aguja quede cercana a la base del cuello del cóndilo, donde vamos a anestesiar necesariamente al dentario inferior, necesariamente al lingual, necesariamente al bucal. Y en algunos pacientes, el primer ramo que aparece en el quinto 3 es el nervio aurículo-temporal, y que con la técnica de Go-Gates a veces logramos anestesiar también el nervio aurículo-temporal. El nervio aurículo-temporal, ustedes recordarán, ¿no?, por los estudios que han hecho en el curso de anatomía aplicada, inerva al músculo pterigoideo externo y a toda la articulación temporomandibular, así como también se llama aurículo temporal, aurículo, porque da inervación sensitiva a una parte de la oreja, ¿no?, el pabellón auricular. Y cuando logramos anestesiar con la técnica Go-Gates, el paciente dice, doctora Patti, doctora Ana, doctora Stephanie, ustedes son lo máximo, ¿no? Me han puesto anestesia y se me ha adormecido hasta la oreja. Y eso es porque la aguja está en una posición más alta y por lo tanto ha logrado anestesiar también al nervio aurículo temporal, que no es el objetivo principal, pero se la anestesia. Entonces, no se olviden, con la técnica de Halsted y la de Archer, se le llama técnica convencional. Son las técnicas más antiguas. Entonces, técnica convencional indirecta o del abanico es la de Halsted, ¿no?, la de 1884, que es la que generalmente enseñan en la universidad, ¿no? Yo más bien enseño la técnica de Archer, me gusta más porque no me gusta meter la mano en la boca del paciente. Y además anestesio dos nervios. Y con la técnica, y es también con aguja corta, ¿no? Las dos primeras son con aguja corta. La técnica de Archer se le llama técnica convencional directa, ¿no? Porque ustedes han visto, va la aguja directa, no giramos la aguja para nada. Entonces tenemos dos técnicas convencionales directas, pero técnicas convencionales. Una indirecta, Halsted, directa, que es la de Archer. Después vino el doctor Laguardia, en realidad, antes de Archer apareció el doctor Laguardia en el año 1925, ¿no? En 1925, pues yo tengo la data ahí. Él es uruguayo, él fue uruguayo, y en el primer congreso latinoamericano de odontología, que curiosamente se realizó acá en la ciudad de Lima, él presentó una técnica del nervio dentario inferior con los dientes juntos, con boca cerrada, ¿no? Muchos no le dieron importancia y él tampoco publicó esa información, ese dato, en ningún journal, en ninguna revista científica, y quedó pues en el tiempo, ¿no? Entonces, en la década de los 40, un odontólogo americano, también norteamericano, de ascendencia japonesa, el doctor Akinoshi, publicó un artículo en el cual hablaba de lo mismo de que la guardia, solamente que él no le daba el nombre de la guardia, decía
técnica anestésica troncular anterior y inferior con boca cerrada, ¿no? Y los discípulos y los amigos del doctor Aquinosi comenzaron a publicar otros trabajos, pero ya dándole el nombre de Aquinosi, ¿no? Técnica de Aquinosi. De tal manera que ustedes buscan en la literatura la técnica de la guardia y no la encuentran. La guardia seguido, ¿no? Uno de los pocos, yo creo que el único que lo ha reconocido, aparte de nosotros en este curso, al doctor La Guardia, es el doctor López Arranz, ¿no? López Arranz, un español cirujano maxilofacial que ha publicado un libro de cirugía maxilofacial hace muchos años, hace casi 30 años, y él habla, reconoce pues que la técnica no se debería llamar aquinosis, sino la guardia aquinosis. Pero por último, como buen español que es y como iberoamericano no nos hacen caso, y en la literatura ha quedado como la técnica de aquinosis, ¿no? Y después recién en el año 1971 nace la técnica ¿cómo se llama? La técnica de Gough-Gates, ¿no? Descrita por el mismo doctor Gough-Gates, no sé si habrá fallecido o no, ¿no? Hasta el año 2010, más o menos aproximadamente, me parece que todavía estaba con vida, ya después de el rastro, pero es interesante porque él hace esa ha sido la última innovación. Miren, la última innovación tiene casi 50 años en cuanto a las técnicas anestésicas del nervio dental inferior, ¿no? Lo importante, lo bonito de la técnica de aquinosis es que se hace con boca cerrada. Es decir, el paciente, ustedes saben que el paciente para ponerle la troncular, la necesidad del dental inferior, tiene que abrir la boca. Entonces, cuando el paciente tiene trismus y no abre la boca, la única alternativa es la técnica de aquinosis, ¿no? Y dicho sea de paso, la técnica de aquinosis es aquella técnica que tiene la tasa más alta de fracasos, ¿no? El éxito solamente alcanza el 80% en manos expertas. Es una técnica un poco complicada, porque imagínense que el paciente estar con la boca cerrada y la aguja tiene que pasar a la altura del cuello, paralela al plano cruzal, pero a la altura del cuello de los dientes superiores. Y luego la aguja tiene que pasar exactamente entre la tuberosidad y la cara interna de la rama ascendente, que usualmente no la vemos, pues es difícil de ubicar. Entonces, la técnica de aquinosis es más complicada y se hace también con aguja larga, pero es la única alternativa cuando el paciente no puede abrir la boca, ¿ya? Entonces, el video que les voy a compartir, lo voy a compartir después por el WhatsApp de la promoción, se refiere solamente a las dos técnicas convencionales, ¿no? Por eso que me ha dado gusto escuchar la presentación de nuestra compañera Ana, porque nos ha mencionado dos técnicas inusuales pero interesantes, ¿no? Cintia, ¿por qué es importante entonces? ¿Cuál es la aplicación clínica de todo lo que nos ha explicado Ana el día de hoy? Saber, bueno, mi compañera habló sobre el nervio dental inferior, saber su anatomía, su morfología para al momento de colocar la anestesia sea exitosa, doctor. Míralo en sentido negativo. Un paciente va a tu consultorio, le aplicas anestesia, utiliza la mejor anestesia del mercado, tienes en cuenta todos los reparos anatómicos, y el paciente te dice, doctora, no se me ha adormecido absolutamente nada. Entonces, lo primero que tú descartas es, ¿será la anestesia? No, de buena calidad. ¿Será la técnica anestésica que usó? No, ese de todos los parámetros. ¿Qué te queda? ¿Cuál puede ser la falla? ¿Alguna anomalía? O como mencionó mi compañero, alguna bifurcación. Exactamente, alguna variación anatómica que no hemos percibido, y tampoco le vamos a pedir una tomografía a todos los pacientes, ¿no? Lo que nos ha comentado Ana ya son casos específicos, son estudios sobre tomografías, ¿no? Pero en ese caso viene un paciente inocente a hacerse una operatoria dental, no vamos a pedir una tomografía para eso, ¿no? Entonces, simple y llanamente le aplicamos la técnica y no da resultado. Si no me da resultado mi técnica, ¿no? Por ejemplo, yo uso la técnica de Archer, la directa. Entonces, ¿qué cosa me queda? Me queda utilizar la técnica de Gough-Gates, ¿no? Porque la aguja va a ir más alta y por lo tanto voy a tener más probabilidades de obtener el éxito, ¿no? Anestésico. Esa es la importancia de todo lo que nos ha explicado Ana, ¿no? Porque las variaciones anatómicas, los porcentajes, qué sé yo, todo eso se queda en la tomografía. Pero en la práctica clínica tenemos que entender, y ya ustedes van a salir con otro concepto, ¿no? De que la falla puede deberse también a diferentes variaciones anatómicas que ustedes ya las han explicado. Y la mejor forma de corregir o de enmendar, no sé, o de evitar ese problema es colocando la anestesia más alta. Por eso que la tendencia es que la aguja dental se pone en una posición cada vez más alta,
GO-GATE ya lo puse en un grado extremo, ¿no? Pero da resultado, eso es lo importante. Está bien, Cintia. Estefan, ¿y cómo se produce? ¿Qué cosa es el tiempo de latencia? ¿Se acuerdan? Farmacología. Doctor. ¿Qué es el tiempo de latencia? El tiempo que va a durar, por ejemplo, en este caso, la anestesia. No, al revés, es el tiempo de duración. Es el tiempo que tarda en producirse el efecto anestésico desde el momento en que tú le aplicas la inyección. Si lo hacemos más grande, ¿no? Porque en este caso es evidente que el paciente va a decir, me ha puesto la anestesia, doctora, recién me está comenzando a hacer efecto. Ya, ese es el tiempo de latencia, el tiempo que transcurrió desde que le aplicaste la anestesia hasta que comenzaron a producirse los primeros síntomas. Si el paciente toma una tableta, ¿no es cierto?, una tableta de amoxicilina, el paciente desafortunadamente no va a saber en qué momento está empezando el efecto anestésico, el efecto antibiótico. Por eso que ya ahí sí tenemos que revisar la literatura, ¿no? Saber cuál es el periodo de tiempo de latencia de un antibiótico, el tiempo de latencia de un analgésico, etcétera, etcétera, porque eso sí varía y eso no, el paciente, como repito, en ese caso particular, el paciente no va a decir, uy, doctora, siento que la tableta está llegando al intestino delgado, ya se comenzó a disolver. No se puede saber, ¿no? Simplemente eso lo conocemos por un concepto teórico. Pero en el caso del anestésico local, sí sabemos el tiempo de latencia. A ver, está bien. Dime, Ana, ¿el tiempo de latencia es mayor o es menor en la anestesia de GO-GATE con respecto a las otras técnicas? ¿Qué has averiguado? ¿Qué sabes? ¿Qué te dice tu sentido común? Abre tu micrófono, Ana, para escucharte. Sí, dura, es mayor en la técnica de Jorge. Claro. ¿Por qué es mayor? ¿Qué te dice tu sentido común? ¿Todo es sentido común? Porque anestesia una mayor cantidad de nervios. No, porque como tú lo pones más alto, tienes que esperar que la anestesia vaya cayendo por gravedad hasta llegar a la spinal peaks. O sea, cuanto más cerca ponemos la anestesia, más cerca de la spinal peaks, el periodo del tiempo de latencia va a ser más corto. Cuanto más lejos le ponemos la anestesia, el tiempo de latencia va a ser más largo, porque va a demorar algunos minutos más hasta que la anestesia vaya cayendo por el espacio pterigomandibular, hasta que finalmente hace contacto con el nervio y produce el efecto de anestesia. Pero está bien, el tiempo de latencia es mayor en la técnica de GO-GATE, ¿no? ¿Y cómo es que se produce el efecto anestésico, Pati? Hablemos ya de la solución, de la solución anestésica, me refiero, ya no de la técnica anestésica. ¿Cómo? O sea, ¿empieza con el adormecimiento, doctor? No, tú tienes un cartucho de anestesia, le inyectas al paciente, ¿no es cierto? ¿Cómo es que esa solución, ese volumen de anestesia va a producir el efecto anestésico? Hablamos acá ya de bioquímica. No me acuerdo, doctor. A ver, está bien. ¿Alguien que se acuerde? Le voy a traer un cartucho de anestesia. A ver, tengo mi cartucho de anestesia. Mi cartucho de anestesia dice lidocaína al 2%. ¿Qué significa lidocaína al 2%? Sobre volumen se entiende, ¿no? Quiere decir que de todo este cartucho, solamente el 2% es de solución anestésica. Y el otro 98%, ¿qué cosa será? No, porque tenemos que llegar al 100%. O sea, del 100% de aquí, el 2% es de anestesia, del lidocaína. El 98% es el vehículo. Ojo, el vehículo, ¿no? Los excipientes, como quieran llamarlo, el resto de la solución. Y el resto de la solución, el excipiente, el 98% tiene propiedades hidrofílicas, ¿no? Mientras que el 2% tiene propiedades altamente lipofílicas.
¿por qué esta anestesia es al 2% y no es al 100%? Yo diría, mejor lo damos al 100%. Ya acá lo siento. ¿Por qué esta anestesia es al 2% y produce el efecto que queremos? ¿Por qué no mejor lo preparamos al 100%? Sería más efectivo. Si ustedes se dan cuenta, cuando decimos, por eso le preguntaba a Ana respecto al tiempo de latencia. Si colocamos la anestesia, por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo, en la técnica de Colgate, va a transcurrir un tiempo hasta que la anestesia por gravedad vaya cayendo hasta que llegue a hacer contacto con el axón, ¿no? Y produzca la anestesia, el efecto anestésico. Bueno, si la solución anestésica fuera el 100%, o sea, totalmente lipofílica, la solución no podría descender, no podría caer, sería absorbida por los tejidos. Por lo tanto, necesita ese 98% hidrofílico para discurrir entre los tejidos. Esa es la única función que tiene ese 98%. ¿Para qué? Para que cuando llegue a las proximidades del axón, lo que va a pasar es que el 2% se va a separar del 98%. Eso se llama la disociación, ¿no? La disociación de la anestesia. Y esa disociación se realiza o se produce a un pH determinado que se le llama pK, ¿no? El pK o pH de disociación. Es decir, es el pH en el cual este 2%, la molécula del 2%, se separa del 98%. El 98% le sirvió para llegar a las proximidades del axón. Ahora el 2% va a entrar solito, solo va a entrar, él es el único que va a entrar al interior del axón, porque él es altamente lipofílico. Pero para que se separe el 98% del 2%, se necesita que el pH, o sea, el pK, oscile entre 6.8 y 7.2. Si el paciente tiene una infección o si el paciente tiene una inflamación severa en esa zona, lo que va a suceder es que el pH se va a volver ácido y va a descender. Como el pH es más bajo, ya no está en 6.8, ya la molécula no se disocia. Entonces, como no se separa, no se disocia, ¿habrá efecto anestésico? No, porque no se separa. Porque mientras no se separe el 2%, no va a poder ingresar al axón y producir la anestesia. Correcto. Por eso es que los pacientes que tienen una infección o una inflamación dicen, si te pongo la anestesia no te va a hacer efecto, ¿no? Y el paciente ya sabe. Si está muy inflamado no te va a hacer efecto la anestesia. La explicación es que no hay un pH adecuado para que se disocie el 2% del 98%. Y este 98% ingresa entonces al axón, ¿no? Y para ingresar al axón tiene que entrar por un sitio determinado. Este es anatomía, este es histología. Los axones tienen la forma de una salchicha, ¿no? Una cadena de salchichas o de hot dogs, ¿no? Porque el axón es uniforme, pero la vaina de mielina que lo envuelve es variable. Hay partes que son más gruesas, hay partes que son más delgadas, hay partes que son más gruesas, así como si fuera un hot dog, como si fuera una tira de salchicha, ¿no? Esa es la configuración de un axón. Y lo que le da el aspecto de salchicha, ¿no? O de hot dog, es la vaina de mielina, que es más gruesa en algunas partes y es más delgada en otras partes. La parte más delgada, paradójicamente, se le llama el nodo de Rambier, ¿no? El nodo de Rambier. Entonces, el nodo de Rambier es el espacio en el axón en el cual la vaina de mielina es más delgada. A través del nódulo de Rambier es que ingresan todos los elementos nutritivos. En este caso, ingresa el ion potasio, ingresa el ion sodio, ¿no? El potasio para la bomba sodio y potasio, igual que el ion sodio también, por ese espacio, ¿no? Ahora bien, ese espacio pequeño, delgado, a eso se le llama el canal del sodio, ¿no? Por ahí ingresa la molécula de potasio y por ahí ingresa la molécula de sodio, antes que me olvide. ¿Cómo se llama? La conducción nerviosa es igual a una conducción eléctrica, a la transmisión de un impulso eléctrico. Supongamos que este sea el axón, ¿no? Este sea el axón. Entonces, en la superficie del axón se alternan cargas negativas, o sea, zonas de carga negativa y carga positiva, carga negativa, carga positiva, es decir, la membrana se encuentra polarizada, ¿no? Está lista, está polarizada y está lista para transmitir un impulso nervioso. De pronto, Patty muerde el lapicero que tiene ahí y crea un estímulo. Se transmite el impulso nervioso. Y al transmitirse el impulso nervioso, la membrana ya no es positiva, negativa, positiva, sino
que hay zonas negativas y zonas alternas negativas, positivas, negativas, pero más grandes. La membrana se ha estabilizado. Como la membrana está estable, ya no puede transmitir otro impulso nervioso, a menos que se vuelva a polarizar, ¿no? Porque la membrana, después de que pasa, estando polarizada, transmite un impulso nervioso, se despolariza. Entonces, ahora la membrana tiene que volverse a polarizar, se tiene que repolarizar la membrana. Para que esa membrana se repolarice, necesita que los iones de sodio ingresen por el canal del sodio y nuevamente vuelvan a polarizar esa membrana y se pueda transmitir otro impulso nervioso. ¿Qué pasa con la solución anestésica? Lo que hace la solución anestésica es cerrar el canal del sodio. Es decir, ese espacio pequeño en el nodo de Ranvier por donde ingresa el ion sodio se cierra. Y al cerrarse, el ion sodio no puede ingresar. Al no ingresar, la membrana ya no vuelve a polarizarse. Por lo tanto, ya no puede transmitir otro impulso nervioso. Por eso es que cuando le aplicamos la anestesia, el paciente no siente absolutamente nada, porque no, el axón es capaz de transmitir un segundo impulso nervioso. Se quedó con el primero. ¿Se entendió? Por eso es importante acordarnos un poco de que para tener éxito en la anestesia local necesitamos dos elementos, ¿no? Uno es el factor solución, la solución anestésica que les menciono rápidamente, y el segundo es el más importante que ustedes han mencionado todo este transcurso de la clase, el factor, la técnica anestésica, ¿no? Las dos cosas son importantes, la solución y la técnica. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta ahí? Porque hoy día hemos hablado así, en cirugía hablamos de la técnica, ¿no? En el curso de farmacología hablan de la solución anestésica. Y ahí me quedo, una cosita más. Los axones nerviosos tienen una vaina de mielina de diferente grosor. Algunos axones tienen una vaina de mielina más gruesa, como los nervios motores. Los nervios sensitivos tienen una vaina de mielina, pero no es tan gruesa, es más delgada. Y los nervios del sistema neurovegetativo, o sea, los simpáticos y parasimpáticos, tienen una vaina de mielina más delgada. ¿La vaina de mielina para qué sirve, Anita? Ana, ¿para qué sirve la vaina de mielina de un axón? ¿Para qué le sirve la vaina de mielina? ¿Se acuerdan? La vaina de mielina es... En la velocidad, creo, doctor. Exacto, siempre, para aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Entonces, cuanto más grueso es cuanto más gruesa es la vaina de mielina, más rápido, ¿no? Más rápido se transmite el impulso nervioso. Excelente, sí. Una pregunta simple. Cuando tú coges un objeto caliente, ¿qué haces primero? ¿Sueltas el objeto o gritas? De dolor, lógicamente. Suelto. ¿Y por qué sueltas? Primero y después gritas, o después sientes el dolor. ¿Tú lo has dicho? Supongo que es por la sensación y lo que se transmite a Porque través de la, la vaina de... porque la vaina de mielina es más gruesa en el nervio motor. Tú lo has dicho. Cuanto más gruesa la vaina de mielina, más rápido se transmite el impulso nervioso. Por eso que cuando coges un objeto caliente, primero lo sueltas, ¿no es cierto? Acción motora, y después sientes el dolor, después gritas. No, eso no es casual. A ver, Ana, tú que has estudiado muy bien el tema el día de hoy sobre las variaciones anatómicas, ¿cómo podemos nosotros identificar estas variaciones anatómicas? Bueno, lo más sencillo mediante una tomografía. Así es, perfecto. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces, esa es la razón por la cual desde el inicio del curso yo les he fastidiado, ¿no? Disculpen la expresión, les he fastidiado que conozcan la tomografía, que lean la tomografía, y va a ser muy fácil para ustedes tomar su programa, su Blue Sky, y van a poder identificar el trayecto del conducto dentario inferior, ¿no? ¿Qué más nos puedes alcanzar de información? De repente ya lo que has encontrado y que lo has tenido que quitar, Ana, por el tema del tiempo. ¿Qué otra información has encontrado? Bueno, básicamente lo más importante era de que los problemas más frecuentes que nos traen cuando no se detecta que existe una variación anatómica del conducto dentario inferior en cuanto a la anestesia
de que, por ejemplo, cuando había conductos dobles, a veces solamente, digamos que la anestesia solamente puede llegar hasta un haz nervioso y no puede llegar al otro. Entonces, está bien, excelente. Como yo veo que, a ver, antes de terminar, yo no sé si sea impertinente lo que les voy a mencionar. Yo sé que es un poco difícil movilizarse, ¿no? Sería bonito que pudieran, como son pocas chicas en este grupo, pudiéramos encontrarnos un día en el consultorio y que puedan aplicarse la anestesia entre ustedes para que esto no quede en teoría, sino que realmente aprendan. A mí me encantaría, es cosa de media hora, una hora máximo. Yo les dejo la inquietud, ¿no? Porque este es un tema que teóricamente yo les puedo decir, me puedo aprender de memoria también, me pongo el zapato de ustedes, y posiblemente yo saldría desaprobado incluso de cirugía, porque yo no tengo tanta imaginación como la tienen ustedes actualmente, ¿no? Porque la verdad sería importante, ¿no?, que ustedes pudieran aplicar, porque la sensación de aplicar, el hecho de aplicar es totalmente diferente. Pero no sé, yo les dejo abierta esa posibilidad a Ana, Patti, Cintia, Stephanie, las cuatro al mismo tiempo nos encontramos en el consultorio y hacemos la práctica. De repente puede ser que la práctica no sea la teoría de Zoom, sino la hacemos acá solamente en, ¿cómo se llama?, aplicando anestesia, pero les dejo la inquietud para que ustedes lo piensen, ¿ya? Pati, una conclusión de lo que estoy diciendo, de lo que ha dicho tu compañero el día de hoy. Bueno, que es importante conocer no solamente la anatomía, ¿no?, del conducto dentario, sino también la morfología y utilizar una buena técnica para que así pueda anestesiar parte del conducto dentario, ya que este conducto tiene pues varias variaciones, ¿no? Básicamente. Perfecto. Ana. de que la única forma para nosotros darnos cuenta de que existe una variación del conducto dentario inferior es mediante una tomografía. También es necesario conocer las técnicas anestésicas, ¿no? Como las 4 que mencionó, que es la técnica de Halser, la de Archer, la técnica de Hopgate y la técnica de Akinosis. Cintia, gracias, Ana. Cintia. Que el proceso de disociación se produce con un pH determinado llamado pK, en el cual el 2% se va a separar del 98% y solo ese 2% va a ingresar a los tejidos por ser lipofílicos y el 98% permite que se discurran por los tejidos. Stephanie. Para cerrar con broche de oro, Stephanie. Abre tu micrófono. Ahí está. Se me fue por un momento el internet. No te preocupes. En cuanto a las vainas de mielina, que de aumentar o acelerar la velocidad de conducción nerviosa y también de más delgados y más gruesos. En cuanto a los más gruesos son los nervios motores y por eso es que estos son más rápidos o en estos casos aumentan la conducción nerviosa. Perfecto. Para la próxima semana, bueno, la otra semana es el examen, ¿cierto? Este viernes es el examen. Y ya con ustedes nos va a tocar conversar el tema de la siguiente semana. Quisiera que se comprometan 2 personas, ¿no? Una para que nos haga una presentación chiquita también, como siempre, sobre complicaciones hemorrágicas, y otra persona que nos converse sobre complicaciones neurales o nerviosas, como quieran llamar, ¿no? Que son 2 temas importantes que están latentes, están dando vueltas por el consultorio cada vez que atendemos un paciente. Complicaciones hemorrágicas, y que es de todos los días, ¿no? Y complicaciones neurales o nerviosas. Complicaciones postoperatorias, me refiero. Como Ana ya ha expuesto el día de hoy, quedan 3 opciones: Patti, Cintia o Estefan. Ya yo, doctor, complicaciones hemorrágicas. Hemorrágicas, perfecto. Cintia o Stephanie, neurales. Yo la de neuronales, doctor. Ya está, Stephanie. Excelente. Comprometidas entonces. Entonces, nos vemos el día del examen. Les deseo la mejor de la suerte. Bueno, suerte no, ustedes no necesitan suerte. Estudien mucho y ya nos vemos el día viernes a la hora del examen. ¿Ya? ¿Alguna cosita más? Nos vemos, chicas.
Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Que tengan una linda semana.